Buenas tardes, pues vamos a continuar en esta segunda de este miércoles 13, miércoles 13 de marzo del año 2024, y ya sabéis que estamos con los grupos políticos después de ese pleno del pasado mes de febrero, y hoy le toca al grupo municipal de Sí Peñarroya. Está con nosotros su concejala, Maribí Paterna. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Bueno, pues vamos a desglosar este pleno, que es un poquito largo. Intenso, un pleno intenso que duró hasta las 12 y porque no pudimos seguir, si no hubiéramos seguido, pero bueno. Bueno, el primer punto, como siempre, Maribí, aprobación si procede de las actas anteriores. Nuestro grupo no tenía nada que decir, las actas estaban bien, consideramos que estaban bien y por tanto votamos a favor del mismo y sin ningún problema. Muy bien, pues nos vamos entonces a dar cuenta de los decretos de alcaldía. Lo mismo, en otras ocasiones pues hay decretos que nos llaman la atención o sobre los que queremos que se nos haga alguna aclaración. No había ninguno que necesitáramos que nos aclararan, por lo tanto, nada más. Muy bien, pues entonces en el punto 3, que dice reconocimiento extrajudicial de crédito. Bueno, bien, a ver, cuando se lleva a pleno un reconocimiento extrajudicial se hace porque hay una serie de obligaciones económicas, de pagos, ¿no?, del 2020 que no tenían crédito y por lo tanto hay que hacer este reconocimiento extrajudicial para poder pagarlos, ¿vale? Sin embargo, en el reconocimiento sí nos sorprendía que había algunas facturas, principalmente relacionadas con la partida de festejos, que estaban presentes, y a nosotros nos llamaba la atención de los fuegos artificiales de la feria de octubre por importe de 7.381 euros, y otra factura tampoco que tampoco sabíamos muy bien con qué gasto se correspondía, que era una factura de iluminaciones Ximénez por un importe de 8.470 euros. He dicho antes que nos llamaba la atención porque ya en el pleno de octubre, que un día antes de la feria, creo recordar, se hizo un pleno extraordinario para llevar una modificación de crédito de 80.000 euros para poder pagar todos los gastos que se generaran con la feria de octubre. Por lo tanto, no entendíamos por qué esa factura de los fuegos artificiales de la feria de octubre no estaba compatibilizada, ¿no?, en esa modificación de crédito, en esos 80.000 euros que se habían llevado. Bueno, independientemente de esto, pues que tampoco se nos aclaró demasiado, pues sí se nos contestó diciendo que siempre se nos contesta así, porque en la tónica, ¿no?, una pregunta, pues la contestación es el ataque, ¿no?, en vez de, pues aclarar las cosas, que es de lo que se trata, ¿no? En el reconocimiento extrajudicial se llevaba un total de casi 39.000 euros de facturas, y bueno, el señor alcalde nos dice que que muchas de esas facturas eran del anterior equipo de gobierno. Bueno, comentarle que se lo dijimos en pleno igualmente, pero también lo queremos decir ante estos micrófonos: de todas esas facturas hay aproximadamente unos 1.500 euros no llega de gastos del anterior equipo de gobierno, las facturas anteriores a junio del 23, y el reconocimiento extrajudicial era de 39.000 euros. Por lo tanto, el resto de facturas no corresponden al anterior equipo de gobierno, pero bueno, que es una tónica y que estamos acostumbrados, así es que nada más que decir. Bueno, pues nos vamos al punto 4, Maribí, plan presupuestario a medio plazo. Bueno, sí, es un trámite que hay que llevar a cabo. Es el plan presupuestario del periodo 2025-2027, una documentación que hay que remitir al Ministerio de Hacienda, y por lo tanto, que como es un mero trámite, nosotros votamos a favor y nada más. Y nos vamos al punto 5, que es modificación de plantilla, incorporación personal eventual. Bueno, este es un punto que sí trajo su controversia en el Pleno, la ha traído antes y la ha traído después del Pleno, ¿no? Y aquí sí me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Llevar a cabo una modificación de plantilla es algo que se puede hacer legalmente con los informes correspondientes y por lo tanto no hay ningún problema, ¿no? El problema está en el fondo, ¿no? El fondo de esta modificación es la incorporación de un personal eventual al ayuntamiento, ¿no? Entonces, era la tercera vez que se llevaba esta incorporación de un personal eventual a la plantilla del ayuntamiento, un personal eventual de confianza, y yo quiero dejar claro una cosa en estos micrófonos. Nosotros no tenemos ningún problema en que se hagan contrataciones, al revés, hay muchísima gente parada en nuestro municipio, por desgracia, y ojalá se pudieran hacer muchas contrataciones todos los días. Y tampoco vamos a cuestionar
la valía de las personas para desempeñar determinados puestos de trabajo. Nada de eso, nada tiene que ver con eso, ¿vale? El problema que nosotros planteamos en este punto es un problema que ya se planteó, ya te he dicho que es la tercera vez que se lleva y ya se planteó en las dos ocasiones anteriores, ¿no? Nuestra postura no ha cambiado. Nosotros no, cuando se hizo el pleno de constitución, cuando toma posesión del ayuntamiento este nuevo equipo de gobierno y se hizo el pleno de constitución, se aprobaron las personas que deberían ir liberadas, ¿vale? Nosotros apoyamos todos que las liberaciones fueran las mismas que en las legislaturas anteriores. Me refiero a cuantías, ¿no? Que en realidad no lo son, pero bueno, no lo son porque en este caso se aprobó la subida del IPC, que en el caso de los 8 años anteriores, en los que estábamos liberados el anterior alcalde, José Ignacio Expósito, y yo, la primera teniente alcalde, nosotros no tuvimos en los 8 años subida de IPC, ¿vale? O sea, empezamos cobrando lo mismo que terminamos cobrando, ¿vale? Ahora no, ahora se ha aprobado una subida del IPC, perfecto, no hay ningún problema. Pero allí se acordaron las liberaciones, sobre todo porque son gastos que salen de las arcas municipales, ¿vale? Se acordó que no hubiera ninguna liberación más. Nos sorprende que al poco tiempo pues plantee la liberación de una nueva persona como personal de confianza. Le dijimos que no, porque no entendíamos que no se podía, el ayuntamiento no debía hacer frente a este nuevo gasto. Se lo dijimos en los 2 plenos anteriores y se lo hemos vuelto a decir en esto, ¿no? También, bueno, le comentamos si hubiera tanto empeño en contratar a todos los ciudadanos parados que hay en este municipio, como ha habido en contratar a esta persona, pues sería algo muy interesante para nuestro pueblo, ¿no? Él nos contesta que el ayuntamiento no tiene competencia en materia de empleo. Sin embargo, bueno, ahora mismo hemos visto en prensa hace unos días que el ayuntamiento ha puesto en marcha una bolsa de empleo. Es un poco, no sé, un poco falta de seriedad y, bueno, sobre todo porque ha argumentado siempre que no tiene dinero y desde el primer momento que ha llegado al ayuntamiento está haciendo gastos extraordinarios que no tienen ningún sentido, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues podía haber utilizado el dinero que llevamos en un punto más adelante, ¿no? El dejar de darle una asignación a uno de los concejales, pues nosotros le planteamos que por qué no utilizaba ese dinero que le iba a dejar de dar a una concejala para pagarle el sueldo a esta persona que él quiere liberar porque entiende que es una persona de confianza. Además, quiero decir algo, ¿no? Cuando se hace una ampliación de plantilla, así lo dicen los informes que aparecen en la documentación de este punto, que emiten tanto la interventora como la persona encargada de personal y nómina, pues se puede hacer en 2 supuestos, ¿no? Si el incremento del gasto se compensa reduciendo otros gastos, que no es el caso, o si el incremento se debe al establecimiento de un servicio obligatorio por imposición legal, que tampoco es el caso. Entonces no entendíamos ¿por qué volvíamos a traer esto? Sabíamos evidentemente que iba a salir a favor, porque si lo trae por tercera vez, que ya lo tiene pactado y negociado con su socio de gobierno, que en este caso es Izquierda Unida, que votó a favor. No sé por qué se molestó el señor Cabrera, porque nosotros digamos que votó a favor, porque es que votó a favor, o sea que no hay más. Y nosotros lo que nos parece, pues eso, es una falta de seriedad que le va a costar más de 2.400 euros al mes a las arcas municipales y a todos los ciudadanos de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Muy bien, pues nos vamos al siguiente punto, que en este caso es propuesta, modificación, indemnización, lo que hablaba antes, sí, indemnización, asistencia a pleno de los concejales. Bueno, esto era simplemente por aclarar un aspecto que no estaba claro cuando se hizo cuando se aprobó, ¿no? Lo del pago de asistencia a pleno a cada uno de los concejales, aparecía solo asistencia a pleno y ahora pues se ha diferenciado y se ha establecido que son asistencia a plenos ordinarios. Los plenos extraordinarios no se cobran, son los plenos ordinarios los que se cobran, ¿no? Y entonces si no puedes asistir y está debidamente justificado por causa de enfermedad o fuerza mayor o por cualquier otra causa justificable, pues sí se pagará, y si no lo puedes justificar, pues está claro que si no asistes a pleno no lo cobras. O sea que nosotros aquí votamos a favor y no nada más. Muy bien, pues entonces continuamos con el siguiente punto, que es autorización compatibilidad del secretario.
Bueno, pues esto es otro aspecto también que se contempla en la ley, la posibilidad de compatibilizar el desempeño de la función, en este caso del secretario, con otras funciones que desempeñaba antes, que eran funciones de formación de personal y de asesoramiento a empresas, y bueno, lo lleva a pleno. Nosotros, por supuesto, votamos que sí. Simplemente en la Comisión de Hacienda, que se hace el día de antes de los plenos, se le dijo que había una serie de errores en la documentación de este punto y bueno, llegamos a pleno con los errores en la documentación de este punto, porque aparece que se reconoce la compatibilidad para el ejercicio de la actividad de monitor de comedor. No era esa la actividad que quiere hacer el secretario, que es una actividad de asesoramiento. Por favor, se corrigiera la documentación y ya está. Y por lo demás, pues votamos a favor de la compatibilidad. Muy bien, los dos siguientes puntos son prácticamente idénticos. Es una solicitud de exención del artículo 43 de las normas subsidiarias, en primer lugar a la empresa Pelayo Solar SL y después a otra empresa que es Adamant Solar Service Iberia Sociedad Limitada. Son puntos iguales en cuanto al contenido, pero se diferencian esencialmente y así nosotros lo manifestamos en el Pleno y esa es la diferencia de voto también que nosotros manifestamos en esa sesión plenaria, ¿no? En el caso de Pelayo Solar, que es el primer punto que se llevó, cuando se lleva a cabo la exención del artículo 43 de la norma subsidiaria, es porque una determinada instalación, en este caso una fotovoltaica, no cumple unas normas que están establecidas en esas normas subsidiarias, que son una distancia mínima a la localidad o al núcleo urbano, una distancia mínima a otras edificaciones, al eje de carretera o una distancia mínima a linderos, ¿no? Entonces, cuando no se cumplen esa distancia mínima, las empresas tienen la opción de solicitar esa exención del artículo 43 de las normas subsidiarias siempre que quede garantizado que el carácter aislado, ¿no?, de esa instalación. Entonces, Pelayo Solar ya se trajo a pleno esta solicitud de exención, se trajo a pleno en el mes de octubre y nosotros pedimos en aquel momento que se quedara sobre la mesa porque había una serie de errores en la documentación que determinaba que el informe del SAU fuera desfavorable para esa instalación. Pero nos sorprende que lo traen a pleno nuevamente en el mes de febrero, o sea, 5 meses después, si no me equivoco, y la documentación sigue siendo la misma. O sea, se trae con los mismos errores que se trajo al mes de octubre, ¿no? El SAU justificó aquel informe desfavorable diciendo que la empresa que hace la solicitud no coincide con el titular del proyecto y que asimismo el presupuesto que presenta la empresa no coincide con las actuaciones indicadas en el informe ambiental en lo relativo a las características del vallado que van a ponerle a la instalación. Entonces, en aquel momento había que haberle requerido a la empresa para que subsanara esos errores que indicaba el SAU. Nuestra pregunta, evidentemente, fue esa. ¿Se le había requerido a la empresa para que subsanara? Pues tenemos la documentación exactamente igual, con el mismo informe negativo, pues está claro que no se le ha requerido, que no ha aportado nada. Entonces, nosotros votamos que no, porque entendíamos que hay un informe negativo y no se puede votar que sí a una instalación que tiene un informe negativo del SAU y el PSOE votó que sí, evidentemente, porque lo trajo a pleno, diciendo que iba a pedirle a la empresa que subsanara. Por lo tanto, no se le había pedido en el mes de octubre, que es cuando ya esto se llevó a pleno. Nada más, nuestro voto fue en contra y ya está. Sin embargo, en el siguiente punto que tú has comentado de Adamant Solar, ahí el expediente estaba completo. El expediente cumplía con todo lo que tenía que cumplir, estaba toda la documentación y no había ningún informe en contra. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de la fotovoltaica ni de las energías renovables, nada de eso, todo lo contrario, y por lo tanto votamos a favor de esa instalación fotovoltaica y de esa exención del artículo 43. Muy bien, pues nos vamos al punto 10, que es modificación de la ordenanza número 10 fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Bueno, pues este punto es otro que también se trajo ya antes a pleno y bueno, nosotros ya dijimos en la comisión del día de antes
que la Comisión de Hacienda, que hay anterior al Pleno, que no quedaba claro el plazo para solicitar la bonificación en la documentación que se aportaba, ¿no? Porque inicialmente en esa ordenanza se hablaba de que tú tenías que solicitar las bonificaciones en enero y febrero. Sin embargo, en la última parecía que era todo el año, pero no estaba claro ni estaba por escrito. Entonces lo preguntamos en la comisión cuál era el plazo. La interventora que estaba presente dijo que ella no veía problema en que el plazo fuera todo el año, porque ya desde primera hora en la ordenanza se dice que independientemente de cuándo lo presentes, a ti te van a bonificar en el ejercicio siguiente, o sea, al año siguiente, ¿no? Por lo tanto, la interventora decía que no veía ningún problema. Pero es verdad que quedaron en la comisión en que lo iban a definir un poco, ¿no? Llegamos a pleno y no estaba claro, ¿no? Entonces nosotros, bueno, lo que le dijimos es que si que no costaba ningún trabajo, ¿no? Dejar la ordenanza por escrito, si se pensaba dejar la bonificación, o sea, la presentación todo el año, pues que quedara constancia por escrito y nada más, ¿no? Y luego además volvimos a discutir algo que se había discutido ya antes en el pleno anterior cuando se llegó a este punto. Y es que había documentos que entendíamos que no había que volver a pedirle a los ciudadanos, porque además era un poco alargar, ¿no?, el trámite burocrático, cuando son documentos que ya tiene el ayuntamiento, ¿no? Por ejemplo, una licencia de obra o algo así, que son documentos que ya tiene el ayuntamiento. Eso fue lo único que nosotros dijimos en cuanto a la modificación. Por lo demás, votamos a favor de esta modificación y nada más. Bien, pues continuamos con el siguiente punto, que es aprobación inicial, ordenanza reguladora del uso de instalaciones deportivas. Bueno, pues en este caso, en la ordenanza reguladora del uso de las instalaciones municipales, deportivas, ¿no? Nosotros quisimos hacer un par de puntualizaciones en el Pleno, ¿no? Y es que el hecho de que en cuanto a las instalaciones debería hablarse de la instalación de la pista de tenis de la antigua residencia de ingenieros, ¿no? En cuanto al alquiler, porque no se hablaba de ella y es la única instalación que actualmente se está alquilando. Entonces, que se recogiera en la ordenanza pues el alquiler de esta pista de tenis. Y luego también dijimos que considerábamos conveniente que se quedase reflejado de alguna manera, ¿no?, el modo de pago de las reservas. Como se viene haciendo ya desde la anterior legislatura, se hace mediante transferencia bancaria, ¿no? Antes no se hacía de esta manera y generó algún tipo de duda sobre la recaudación en tiempos anteriores. Entonces se instauró el hecho de que se hiciera mediante transferencia bancaria, y nosotros lo que pedíamos es que se recogiera también en esa ordenanza, que debo decir que es una ordenanza copiada y pegada literalmente de la ordenanza del INDECO, pero queríamos que se recogiera también ese modo de pago. Y cuando digo que está copiada literalmente de la ordenanza del INDECO es porque la hemos comprobado, pero además de eso es que en la misma ordenanza aparece en alguna ocasión INDECO, no aparece Peñarroya por lo Nuevo. Entonces también le sugerimos que, hombre, que está bien, ¿no?, porque tú siempre tienes que tener como referencia algún documento, ¿no? Pero ya que lo tienes como referencia, pues corrige esos datos, porque no queda bien que en una ordenanza de Peñarroya por lo Nuevo aparezca INDECO. Nuevamente, como suele ocurrir, como ya te he comentado antes, cuando intentamos pues ayudarnos en este sentido, diciendo, pues mira, vamos a poner esto, vamos a corregir esto, siempre la respuesta es un ataque a la situación, en este caso, que estaba nos dijo el portavoz, que además es el concejal de deporte, a la situación en la que se encontró las instalaciones deportivas. Hombre, yo quiero recordarle que sí, las instalaciones siempre necesitan mucho mantenimiento. Hay muchas instalaciones en nuestro municipio que necesitan un constante mantenimiento, pero se han hecho muchas cosas, ¿vale? Los marcadores, la iluminación de las pistas, el tejado de los polideportivos, el césped de la piscina, puedo seguir enumerando, etcétera, etcétera. Pero además le quiero recordar algo. Cuando uno habla y dice abiertamente, pues, la dejadez que ha tenido en los años anteriores, yo quiero recordarle, porque se les olvida, que los 8 años anteriores ha gobernado el mismo partido político que está gobernando ahora, que se llama PSOE, que no se nos olvide. Pero es que para más INRI, en la primera legislatura de esos 8 años que se supone que estaban las instalaciones muy dejadas, el concejal de deporte
era el actual alcalde del Ayuntamiento de Peñarroya, Víctor Manuel Pedregosa Viso. Por lo tanto, ya que se ponen a criticar, pues que tengan en cuenta lo que critican, porque se están criticando a sí mismos y están criticando su propia gestión, que éramos los mismos, ahora ya no lo somos, por determinadas circunstancias, pero en aquel momento quien ha gobernado los 8 últimos años el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo era el Partido Socialista Obrero Español, le pese a quien le pese. Muy bien, pues nos vamos ahora, Maribí, a una serie de mociones que habéis planteado los diferentes grupos y empezando por el suyo precisamente, una moción del Grupo Municipal Sí Peñarroya para reivindicar y exigir el derecho a un aumento de la potencia eléctrica en el norte de Córdoba. Bueno, esto, como otros puntos que van a continuación en otras mociones, es un derecho que llevamos reclamando mucho tiempo, pero que seguimos sin tener, ¿no? Todos somos conscientes de que venimos padeciendo hace ya muchísimos años un déficit en la dotación de infraestructura eléctrica que afecta a los 11 municipios de la comarca del Guadiato, que afecta al norte de la provincia y que, por supuesto, nos afecta a nosotros, ¿no? A Peñarroya. Además de eso, pues el despoblamiento, la falta de empleo, el desaprovechamiento de los recursos existentes forman parte de los principales problemas que hay que atender en nuestra comarca y que hay que atender en nuestro municipio, ¿no? Pero la situación energética en la comarca pues merece, como decimos en la moción, merece una mención aparte. El Valle del Guadiato es un erial, absolutamente un erial en infraestructura eléctrica, y esta situación pues imposibilita plantear cualquier iniciativa empresarial o de desarrollo que permita la diversificación y el desarrollo de nuestro tejido productivo, ¿no? El suministro eléctrico insuficiente pues hace que ninguna empresa pueda estar interesada en realizar inversiones en nuestra comarca, ¿no? Eso lo tenemos, creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Esta situación es, por tanto, un escollo insalvable para el desarrollo económico de la comarca, que impide nuevos asentamientos empresariales y nos sitúa en una clara desventaja con respecto a otros municipios de la provincia de Córdoba o incluso de Extremadura. Además, ya en 2021 se echó para atrás la creación de un corredor desde la provincia de Sevilla hacia el norte de Córdoba y enlazando con Extremadura y Castilla-La Mancha, pero las alarmas han vuelto a saltar hace poquitas semanas ante la reciente negativa del Gobierno central a modificar el plan de desarrollo de las redes de transporte de energía eléctrica 2021-2026, rechazando la alternativa propuesta de reforzar la subestación de Llerena, una inversión que correspondía a Red Eléctrica de España, y de duplicar la potencia de línea existente en ese punto y que entra hacia Peñarroya Pueblo Nuevo y Pozo Blanco, pasando de 66 kilovatios a 133, una responsabilidad de Endesa. Todo eso hace que nosotros planteemos esta moción, que la llevemos a pleno y que, bueno, que sea de alguna manera seguir reivindicando esa necesidad, ese derecho que tenemos todos los ciudadanos, y por tanto solicitamos al pleno que adoptara los siguientes acuerdos. Pues primero, exigir a Endesa que realice una inversión urgente en nuestra zona ante la necesidad imperiosa de subsanar el déficit energético del norte de Córdoba y como premisa fundamental para avanzar en el desarrollo de sus municipios. Segundo, exigir al Gobierno de la Nación que tenga en cuenta esta realidad a la hora de planificar las futuras redes de transporte de energía, cuyo diseño determinará en buena medida las opciones de futuro de los distintos territorios de España y, desde luego, las de nuestra comarca y las de nuestro municipio. Tercero, exigir que esa nueva planificación energética incluya la apertura del eje Guillena-Valdecaballero, 400 kilovatios, y, por consiguiente, una nueva subestación eléctrica con una doble motivación: el apoyo a la distribución para dar soporte a los nuevos suministros de la zona y la evacuación de la energía eléctrica generada por nuevos proyectos fotovoltaicos, como estamos, en este caso llevábamos 2, ubicados en este entorno. Y bueno, cuarto, exigir la inmediata aprobación e inicio de obras necesarias. Y hablo de inmediata porque cuando estuvo la ministra, visitó nuestro municipio, así lo dijo el alcalde, habló de que lo contemplaban hasta una posibilidad hasta el 2030, pero de aquí al 2030 no hemos podido marchar. Ya nos habremos muerto mucho. Bueno. Entonces, exigir la inmediata aprobación e inicio de obras necesarias para no perder más oportunidades de desarrollo en esta zona norte de Córdoba.
y bueno, y dar traslado de estos acuerdos, como terminan todas las mociones, al presidente de la Diputación, al de la Junta, al Ministerio de Transición Ecológica y al presidente de Gobierno de España. Esta moción salió aprobada de forma unánime por todos los grupos municipales y por tanto, para nosotros, perfecto. Muy bien, pues continuamos con otra moción, este caso del Grupo Municipal de Izquierda Unida de solidaridad con el pueblo palestino. Bueno, pues nosotros, por supuesto, votamos a favor de esta moción porque está claro que no puede ser de otra manera, pues estamos en contra de cualquier tipo de violencia, ¿no? Y no ningún acto terrorista, por repugnante que sea, como el ocurrido el 7 de octubre, pues va, bueno, el 7 de septiembre, no, octubre. En la moción ponía 7 de septiembre, había un error, que también se lo dijimos a su portavoz, pero 7 de octubre. Bueno, pues ningún acto terrorista, como estaba diciendo, puede justificar el genocidio, ¿no?, de un Estado contra la población civil. No podemos acostumbrarnos, lo dijimos también en el Pleno, ya parece que estamos acostumbrados a almorzar siempre viendo muertes de mujeres, de niños, de hombres, de la forma más natural, ¿no? No podemos, ¿no? No podemos convertir eso en una normalidad porque desde luego que no lo es, ¿no? Y entendemos que las organizaciones internacionales pues tienen que exigir el cese de este asedio y buscar una solución definitiva para lo que se está viviendo o lo que está viviendo el pueblo palestino, ¿no? Como podría ser a lo mejor el reconocimiento de los dos estados y que ambos gobiernos pues respeten la integridad del territorio de cada uno de ellos y ya está. Así que votamos a favor de esta moción. Muy bien, pues nos vamos a una moción del Grupo Municipal del PSOE para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructura hidráulica de abastecimiento. Bueno, como te comentaba antes, cuando hablábamos de la potencia eléctrica, pues este es otro de los problemas que llevamos sufriendo 80.000 vecinos de la zona norte de Córdoba desde hace ya casi un año y por lo tanto nosotros votamos a favor de esta moción, está claro. Lo que pasa que, bueno, como en ella se habla de que se cuestiona en cierta medida, ¿no?, lo que ha decidido hacer la Diputación, ¿no? Bueno, nosotros simplemente queríamos apostillar diciendo que, bueno, que entendíamos que las decisiones eran decisiones técnicas, ¿no?, que se habían tomado pues para mejorar una situación, la situación que estamos viviendo en el norte de la provincia, y que los políticos pues lo que nos tenemos que encargar es de buscar la financiación para llevar a cabo aquellas obras, ¿no?, que sean necesarias, ¿no? De todas maneras, para nosotros cualquier reclamación de mejora de las instalaciones en la ETAP de Sierra Bollera nos parece no oportuna, sino súper oportuna, y si lo que se busca, sin lugar a dudas, es tener pues cada vez unas instalaciones más modernas y que garanticen, por supuesto, una mejor calidad de vida y un suministro más adecuado a todos los ciudadanos del norte de la provincia. Muy bien, pues nos vamos en este caso al punto 15, aprobación del programa Cordoplied sobre instalaciones y equipamientos deportivos. Bueno, esto ya clama al cielo. Este es el tercer punto de este pleno que se trae a pleno sin corregir y repitiendo lo que ya se rechazó. El plan Cordoplied se llevó a pleno en noviembre. Se dejó sobre la mesa porque nosotros, y digo nosotros porque fue el grupo municipal de Sí Peñarroya, argumentamos la cantidad de errores que había en el documento. Entonces, la presidencia del Pleno, el señor alcalde, decidió dejarlo sobre la mesa ante esa cantidad de errores, con el compromiso de subsanarlos, evidentemente. Bueno, pues nuestra sorpresa es que se vuelve a traer a pleno, o sea, te hablo del mes de noviembre, se vuelve a traer a pleno en febrero y se vuelve a traer a pleno con el documento exactamente igual. En la comisión que hay antes del pleno se les advirtió de que el documento tenía errores. Entre los errores que tenía el documento es que aparecía que el alcalde de Peñarroya Polonevo seguía siendo José Ignacio Expósito, que para nosotros hubiera sido lo ideal, pero que no es la realidad. Entonces, ese era el primer error, en la primera página. A partir de ahí, el Cordoplied está lleno completamente de errores. Y no se corrigen. Se llevó a pleno, corrigiendo solo lo del alcalde, pero el resto de errores que aparecían, pues siguen estando presentes. Entonces, nosotros no podíamos, por supuesto, votar a favor de esto,
Lo único que podíamos pedir era que nuevamente se dejara sobre la mesa el cortoplis, que se trajera otra vez cuando lo consideraran, cuando se corrigieran todos los errores, que yo ya en el pleno de noviembre, que además creo que estabas tú, me acompañaste Sí. tú, relaté y dije los errores de cada una de las páginas, pero que ahora no lo voy a decir porque es que el pleno ya es bastante considerable. Pero empezando por la página 9 y terminando por la 154, son todo errores de clubes deportivos que no existen, de instalaciones deportivas que están por construir y que ya se han construido, como el Parque de Calistenia o como los biosaludables de la Avenida del Ferrocarril o los bueno. Es que es todo un error. Entonces, continúa siendo un documento lleno de errores que, bueno, que además nos sorprendió mucho porque además el alcalde tiene la facilidad de echar la culpa siempre a otros, ¿no? Y además en pleno se dijo abiertamente que la culpa era de Secretaría por enviar un documento incorrecto, ¿no? Y además dijo literalmente, porque lo copié, tal cual, esto es algo común en nuestro ayuntamiento. Que sea algo común en nuestro ayuntamiento, mandar documentación llena de errores, bueno está. Pero ya para colmo, además de ser un documento lleno de errores, que no es nada ambicioso porque entre sus partes aparecen las propuestas que se quieren hacer de mejora en las instalaciones deportivas y aparece literalmente que no hay ninguna propuesta de mejora. O sea, me estás diciendo que las instalaciones deportivas están muy mal, pero luego por otro lado, en un plan que haces para las instalaciones deportivas dice que no tienes ninguna propuesta de mejora. Bueno, es un poco, ya te digo, un poco insensato e incongruente lo que pasa con este plan, ¿no? Vuelve a dejarse sobre la mesa, pero además de eso, el señor Pedregosa, sin mostrar interés alguno, porque no lo mostró en leerse el documento, que es un documento muy extenso, un documento súper tedioso de leer, pero que vamos a ver, que hay que leérselo, ¿no? Pues sin mostrar eso nos dice en pleno que le mandemos los errores para corregirlos. Nosotros no tenemos ningún problema en mandárselo. De todas maneras, los plenos están grabados. Y en los plenos sí dijimos página por página todo los errores que había. Pero aparte de eso, hombre, él tiene un concejal liberado, que es el concejal de deportes, que es el responsable último de este plan, que si no se lo puede leer al alcalde porque tiene mucho trabajo y está muy ocupado, pues por lo menos que se lo lea al concejal de deporte y lo corrija. No se lo tengamos que mandar nosotros, porque somos los únicos que nos hayamos leído el cortoplis, que es verdad que no es que nos guste leer especialmente, pero entendemos que cuando se llevan los asuntos a pleno, los expedientes que se llevan a pleno, deben de estar leídos, y sobre todo por quien los plantea, por el equipo de gobierno, ¿no? Y además, fundamentalmente, porque son documentos que firma el alcalde. Y, hombre, firmar un documento sin leérselo, a la larga te puede traer algún que otro problema, sí. Yo es simplemente un consejo, que no me gusta darlo, pero simplemente decirle eso, que se lea los documentos que firma, porque eso es fundamental y es importante. Así es que volvió a quedarse sobre la mesa y, bueno, pues en otro pleno volveremos a tener el cortoplis. Espero que no tengamos que hacer una relación de errores. Muy bien, pues nos vamos al siguiente punto, que es modificación, dedicación parcial a segundo teniente de alcaldía. Bueno, pues aquí poco tenemos nosotros que decir, ¿no? Es una decisión de alcaldía y una vez que se aprobaron las liberaciones y las cuantías, pues el que determine si unos concejales u otros son los que están liberados, eso es cosa del equipo de gobierno y nosotros no tenemos nada que decir en esto. Lo único que decimos es lo que dijimos en el punto de la modificación de la plantilla, ¿no? Que ya que va a quitar la asignación a un concejal, que lo hubiera utilizado para el otro y no hubiera incrementado el gasto en las arcas municipales. Pero bueno, aparte de eso, nosotros que libere a unos a otros, nosotros no tenemos nada que decir, siempre que no exceda la cuantía que se acordó en el Pleno de Constitución, está claro. Muy bien, pues lo comentaba usted antes también, el nombramiento del portavoz del Grupo Municipal Socialista. Pues tampoco, nosotros eso es una decisión igualmente del equipo de gobierno y nosotros la respetamos, no puede ser de otra forma. Pues nos vamos ya al siguiente punto, que es declaración utilidad pública de instalación fotovoltaica. Bueno, esto evidentemente votamos a favor porque el hecho de este proyecto, nosotros consideramos las comunidades energéticas, nosotros consideramos que es un proyecto muy interesante para los ciudadanos, incluso para el consistorio. Además, es un proyecto que ya se puso en marcha en la anterior legislatura. Fuimos nosotros los primeros que tuvimos los contactos con FAESTA para poner en marcha estas comunidades energéticas. Por lo tanto, nosotros solo podemos apoyar un proyecto de este tipo que ojalá siga hacia adelante y seamos capaces de generar la energía que consumimos
porque eso puede suponer pues un ahorro para los ciudadanos y también para las arcas municipales. Así es que votamos a favor y nada más. Muy bien, pues seguimos en este caso con otra moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida en defensa de la sanidad pública de calidad en Andalucía y por ende también aquí en el Valle del Guadiaro. Pues otras de las deficiencias y de los derechos de los que se nos está privando a los ciudadanos en este caso del norte de la provincia, porque somos los afectados directos, ¿no? Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo en la sanidad pública y bueno, y por supuesto estamos de acuerdo con la mayoría de las consideraciones que se planteaban en esta moción, ¿no? Todos conocemos de primera mano los retrasos que se viven en la atención primaria, los retrasos que se viven en las citas con especialistas e incluso en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Está claro que el sistema sanitario público está teniendo un problema y además prueba de ello es la cantidad de dimisiones en responsables de la gestión sanitaria que se están produciendo. Y no sabemos exactamente qué es lo que está fallando, ¿no? Las responsabilidades de la Junta, el señor Moreno Bonilla dice que es el presupuesto de sanidad más alto de la historia de la comunidad, pero siendo uno de los presupuestos más altos no entendemos por qué está teniendo tantísimos problemas y está teniendo estas deficiencias que son fundamentales, ¿no? Y que desde luego hay que corregir ya porque no podemos seguir viviendo en esta situación. Así es que nosotros votamos a favor de la moción y nada más. Muy bien, pues nos vamos al punto 20, que es otra moción, en este caso del PSOE, en defensa del sector agrario español. Bueno, también esta moción votamos a favor de ella. Lo único que dijimos en pleno es que en realidad la moción no debería titularse o llamarse Defensa del sector agrario español. Hubiera sido más adecuado llamarla Defensa de las medidas del Gobierno en el sector agrario español, ¿no? Sería más real porque lo que nos hace la moción es un relato de todas las medidas que el Gobierno de la Nación está llevando a cabo para mejorar, ¿no? Este sector. Está claro que se han adoptado medidas, pero está claro que es insuficiente cuando tenemos a ganaderos y agricultores en las calles desde hace ya muchas semanas, ¿no? Algo está fallando y eso es evidente, ¿no? Por lo tanto, la ley de la cadena alimentaria es un instrumento vital, que entendemos, para garantizar un precio justo para el campo, pero si no se toman las medidas y no se ponen los instrumentos para vigilar su cumplimiento, no sirve de nada. Nosotros votamos a favor porque vamos a apoyar, por supuesto, al sector agrario, pero bueno, está claro que debíamos de hacer un análisis, porque una poquita de autocrítica, porque algo se está haciendo mal, eso es evidente. Muy bien, pues nos vamos en este caso al último punto de lo que sería el orden del día, que es dar cuenta de los asuntos de alcaldía. Bueno, en este punto se hizo así un repaso. Se pasó muy por lo alto, ¿no? El informe de morosidad del cuarto trimestre de 2023, que es lo que se llevaba entre los asuntos de alcaldía y entre la documentación del Pleno. Y se dio cuenta en ese periodo medio de pago, en el informe de morosidad, se dio cuenta de la situación que ahora mismo tiene el Ayuntamiento de Peñarroya, ¿vale? Cuando el señor Pedregosa llegó al Ayuntamiento, las facturas se pagaban, y no porque lo diga yo, ni porque lo diga así Peñarroya, sino porque así lo dice el informe de intervención, se pagaban en un periodo medio de 23 días. Ahora mismo, en el cuarto trimestre de 2023, las facturas se están pagando en un periodo medio de 77 días. O sea, en 6 meses hemos pasado de el ayuntamiento pagar a sus proveedores, a las personas que le hacen trabajo al ayuntamiento, de pagarles a 23 días a pagarles a 77 días, ¿no? Se incumple, por tanto, la ley de morosidad y se incumple, por tanto, el periodo medio de pago que marca esa ley, ¿no? Y se está generando, además, pues un perjuicio considerable a los proveedores de nuestro municipio, en este caso, de otros sitios también, pero a nosotros nos interesan evidentemente los de nuestro municipio, ¿no? Es un ejemplo de la magnífica gestión que se está llevando a cabo y frente a la pésima gestión que había en los años anteriores en este ayuntamiento. Muy bien, decíamos que era el último punto en el orden del día, pero como sabemos, pues todos los plenos se cierran con el apartado de ruego y preguntas.
Bueno, en el apartado de ruego y pregunta, la verdad que como fue un pleno extenso, tampoco quisimos nosotros extendernos mucho. Le preguntamos nuevamente en qué situación se encontraba esa solicitud que había hecho el Grupo Municipal de Sipeñaroya ya en el mes de septiembre, estamos a marzo, para poder ver algunos expedientes que tenemos derecho como concejales a ver expedientes del ayuntamiento y que no se nos ha dado el acceso. En un primer momento se nos dio acceso a algunos con una funcionaria de forma presente y luego ya no se nos pudo dar o no se nos dio porque no había funcionarios o no había personal que nos pudiera atender, porque no había secretario, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al mes de marzo y seguimos sin tener acceso a esos expedientes que hemos solicitado para ver la documentación simplemente. Cuando se incorpora el nuevo secretario al ayuntamiento, pues volvimos a mandar un escrito en este sentido. Yo creo que ya es el quinto o el sexto escrito que hemos hecho, si no alguno más, para pedir que se nos dé acceso a esos expedientes. Y pasó el plazo de 5 días y no teníamos respuesta. Entonces le preguntamos en pleno que en qué situación estaba eso. Él nos dice que hay cosas más importantes que hacer, sin lugar a dudas. En un ayuntamiento hay cosas mucho más importantes que hacer. Pero como es un derecho y lo tenemos y hay muchísimas personas que no necesitamos que esté el alcalde para ver esos expedientes, puede estar cualquier trabajador del ayuntamiento. Por lo tanto, volvemos a pedirlo, a ver si, ya te digo que estamos en marzo y todavía no tenemos noticias, a ver si hay suerte y podemos tener información directa de esos expedientes, que es lo único que solicitamos. Después, bueno, ya lo preguntó otro grupo, lo llevábamos también nosotros para ver en qué situación estaba la licitación de la velita. Dijo que estaba en marcha. A día de hoy todavía no hay nada publicado en el perfil del contratante, por lo tanto la licitación no se ha puesto en marcha, lo que nos hace pensar que, bueno, sabemos todo lo que son los plazos de una licitación, pues que vamos a llegar al verano y no sé si se estarán abiertas las puertas de ese establecimiento que está en todo el centro de nuestro municipio y en la plaza más importante del distrito de Pueblo Nuevo. Después también le preguntamos en qué momento se encontraba el tema de la reapertura del cine, porque ya en el mes de diciembre le dijimos que había llegado a nuestros oídos que el cine se cerraba, que nos quedábamos sin ese servicio en Peñarroya. El señor alcalde, como digo, simplemente nos dijo que lo único que queríamos era crispar a la población, pero que el cine no se cerraba y que volvería a abrir sus puertas en enero o principios de febrero. Bueno, pues se demuestra una vez más quién dice la verdad en estas cosas, ¿no? El día 5 de marzo finalizó definitivamente el montaje. No, el cine ya llevaba cerrado tiempo, pero el montaje definitivo de todo el equipamiento que necesitaba el cine para funcionar, ¿no? Ya se lo llevaron todo, ¿no? Y lo peor no es solo la pérdida de este servicio que pusimos en marcha nosotros en la anterior legislatura, en el 2018, y que tanto alegrías ha dado, ¿no? No solo a la población de Peñarroya, sino también de toda la comarca. Pero no solo se pierde ese servicio, ¿no? Sino que también se pierden 2 empleos de 2 personas que estaban allí trabajando, 2 personas de nuestro municipio que estaban trabajando también en esas instalaciones, ¿no? Y lo peor de todo, pues la falta de voluntad que ha tenido el señor Pedregosa, porque no ha hecho nada, a pesar de que él diga que sí. Nosotros tenemos información directa y la información del empresario, de la persona que ha gestionado el cine, que es el que nos ha dicho en todo momento que no había ningún interés por parte del ayuntamiento en mantener el servicio y que por lo tanto cerraba sus puertas y se iba de nuestra localidad. Y bueno, pues hemos perdido este servicio, una actividad cultural importante, consideramos que muy importante en nuestro municipio, que costó muchísimo trabajo recuperar y que bueno, que la hemos perdido y a ver que seguimos perdiendo, ¿no? En lo que nos queda por ver. Luego hablamos también, le preguntamos quisimos hablar de si ya se había incorporado definitivamente 4 funcionarios, 4 policías, que nos alegrábamos de que el procedimiento que iniciamos también en la anterior legislatura, esto es largo porque tienen que irse a hacer su formación después de aprobar exámenes y demás, es un proceso largo, pero bueno, ya se han incorporado 4 policías más y que bueno, eso de una manera u otra nos da una cierta tranquilidad ante una situación que estábamos viviendo últimamente, con muchísimos más robos en establecimientos, en viviendas, algunos actos vandálicos, incluso algún altercado grave el día anterior justo al pleno. Y luego ya
Terminamos también haciéndole una pregunta, que si el ayuntamiento había adquirido algún solar nuevo, había habido alguna compra. Nos dijo que no, que porque lo preguntábamos, y entonces lo preguntábamos porque, bueno, pues nos sorprendió ver a trabajadores municipales, a 4 en concreto, 4 trabajadores municipales limpiando solares privados. Es verdad que cuando un solar privado no se conoce al dueño, el dueño está fuera, pues el ayuntamiento tiene que actuar porque no puede dejarlo, pero no es el caso. En el caso de este solar, se sabe quién es el dueño siempre ha respondido ante las reclamaciones del ayuntamiento cuando tiene que limpiar su solar, y nos llamaba mucho la atención pues que el tiempo y el esfuerzo del personal del ayuntamiento que es tan necesario para mantener limpio un pueblo tan extenso como el nuestro, que todos sabemos que tiene muchas necesidades porque es muy extenso y que hay que estar todo el día encima, porque cuando has terminado por un parque ya tienes el primero, lo tienes otra vez lleno de hierba. Entonces nos llamaba mucho la atención que el tiempo y el esfuerzo se dedicara a limpiar solares que son privados y que la obligación de limpiarlos es de sus dueños, no de nadie más, ¿vale? Y luego ya, bueno, esto no forma parte del pleno, pero sí me gustaría aclararlo, ¿no? Son las recientes obras de la calle Constitución y la calle Miguel Vigara. Sobre todo porque cuando se falta la verdad y cuando se quiere tirar por tierra la labor de un anterior equipo de gobierno, que como vuelvo a decir era del PSOE también, o sea, estás tirando por tierra la labor de tus compañeros, además un equipo de gobierno del que tú has formado parte, el alcalde ha formado parte durante 8 años, pues es bastante penoso, ¿no? En el caso de la calle Constitución y la Miguel Vigara, son unas obras que licita la Diputación de Córdoba, ¿vale? Porque es ella quien aporta la mayor parte de la inversión. La inversión son unos 450.000 euros, 369, unos 370 pone la Diputación, 80.000 euros pone el Ayuntamiento. Entonces, en este caso, esta obra se encuadra dentro de los planes provinciales del periodo 2019-2023, ¿vale? Última legislatura nuestra al frente del equipo de gobierno. Y por tanto es una obra que solicitó el anterior equipo de gobierno, que proyectó junto a los técnicos de la Diputación de Córdoba el anterior equipo de gobierno, y que una obra que, tal y como declaró en su visita este lunes el vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, se ha visto o ha sufrido retraso. Además lo dice literalmente, por circunstancias ajenas al Ayuntamiento y por circunstancias ajenas a la Diputación de Córdoba. Todos sabemos que en los últimos años se ha sufrido una subida muy considerable de los materiales de construcción, que fue el primer problema que tuvo esta obra. El Ayuntamiento en la anterior legislatura llevó a pleno un aumento de la aportación municipal para esta obra porque habían subido los materiales, y se aprobó que se aportaran esos 80.458 euros que va a aportar el Ayuntamiento. Por lo tanto, y luego además de eso, la obra se adjudicó, se sacó a licitación, se adjudicó a una empresa que renunció. Por lo tanto, hubo que empezar de nuevo el procedimiento de licitación, que como digo, lo hace la Diputación de Córdoba, no el Ayuntamiento de Peñarroya, ¿vale? Entonces, dejar ahí caer que ha tenido un retraso, como porque, bueno, pues me parece que es bastante feo. Además, si estaba bloqueada antes, hay que recordar que quien gobernaba la Diputación de Córdoba antes era el PSOE. Por lo tanto, si estaba bloqueada por el PSOE. Qué cosa más curiosa. Lo bloquea el PSOE, nosotros somos PSOE, pero da igual, criticamos a quien lo bloquea, y ahora ya lo desbloquea el PP. Mira, pues mira qué alegría. Lo importante es que se haga esa obra, que ya se proyectó, y que es una mejora muy importante para dos calles principales del distrito de Pueblo Nuevo, y que es muy necesario, ¿no?, hacer que nuestro entorno y nuestro centro cambie también en su imagen. Muy bien, pues Mariví Paterna, concejala del Grupo Municipal de Peñarroya, muchas gracias por haber venido un mes más a hacer ese análisis político del Pleno Municipal. Nosotros continuaremos mañana, nos queda el Partido Popular y el Partido Socialista, el partido del equipo de gobierno, pues estaremos aquí también. Muy buenas tardes. Hoy por hoy, Cadena SER. Central Almacén organiza la primera...